Vamos a hablar ya con Miguel Bain, economista. Vamos a hacer un poquito las proyecciones y frotar ahí la bola de los gurúes, la bola de cristal de los gurúes del 2017, los pronósticos de 2017. Pero ¿cómo está evaluando Bain el acuerdo del gobierno? ¿Es así? Finalmente el gobierno lo presionan un poco, se le plantan en el Congreso, los sindicatos y termina negociando. Sí, eso sí. Lo que es raro es la metodología de negociación de cuestiones centrales de la estructura tributaria del país, ¿no? Digo, la estructura tributaria de largo plazo de un país no se discute de esta manera, digamos. No se discute a ver quién queda mejor en la foto, quién la agrega, quién le saca a fin de año, en extraordinarias. Y bueno, menos con estas historias, lo que hicieron hoy con el transporte, ¿no? O sea, los que ganan 30.000 o 40.000 o 25.000 no dejan viajar a 5 millones de tipos que ganan 8.000 o 9.000 o 10.000 pesos que no pueden ir a trabajar. Digo, la verdad que francamente está todo mal. Terminó, por suerte, no en un desastre, pero la verdad que esto está todo mal. Digo, así no se discute la estructura tributaria a largo plazo en ningún país del mundo. Esta es la verdad. Claro, un poco eso hace ruido, ¿no? Más allá de una cosa es un reclamo salarial, un reclamo por despidos, pero la discusión de un impuesto que es a largo plazo, pues supuestamente esto, incluso el impuesto va a ser actualizado por un índice, se llama RIPTE, es decir que ya el gobierno no intervendría el año que viene, por ejemplo, si hay que subir el piso del impuesto a las ganancias, se subiría automáticamente según una evolución de un índice salarial. Ahora, cerrar eso en medio de el clima candente de fin de año, de que el gobierno no quiere tener ningún tipo de conflicto caliente en este diciembre, es raro. O sea, si el paro hubiera sido de 5 días, el mínimo imponible hubiera sido 80.000. Y si los 5 millones de personas que ganan 8.000 pesos iban y quemaban todos los colectivos, no había ningún aumento del mínimo imponible. No se puede discutir la estructura tributaria de un país de esa manera. Esto es lo que más preocupa, independientemente de que el resultado está razonablemente bien, porque el que gana 27.000 está bien, es un número razonable a partir del cual hay que pagar, las alícuotas bajaron. El 27.000 de los solteros. De los solteros. Sí, el otro también. Los números son razonables, digo, el resultado es razonable. Lo que no es lógico es cómo se procesa semejante tipo de temas, que son temas de largo plazo y absolutamente trascendentes para la economía de un país, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar un poquito de la situación económica con Miguel Bain, pero están escuchando atentamente los sindicalistas, ¿no? Están en nuestros estudios Andrés Junior, que es secretario gremial de Aeronavegantes, está Edgardo Reynoso, que es delegado de la línea Sarmiento, y también está Humberto Schiavoni, que es presidente del Consejo Nacional del PRO, y Jorge Donofrio, que es presidente del bloque de senadores del Frente Renovador. Vamos a hacer un poquito la discusión política, pero es raro esto, ¿no? De que el mismo día que el gobierno está negociando, y ya se sabe que está cediendo ante la oposición, ante la CGT, con los gobernadores, viene el paro de transporte. Bueno, parece que vamos a ser blanco de los cuestionamientos y estamos digamos, preparados para eso, porque sabemos que es parte también de la manera en la cual se discute el proceder del sindicalismo, que se pone siempre en tela de juicio, y la verdad que nos llevaron a esta situación por falta de respuesta. Nosotros, fue la CAT la que convocó, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, cuyo titular justamente Juan Carlos Smith, que convocó el viernes pasado asambleas en el lugar de trabajo. Nadie decretó un paro, todos los sectores, barcos, aviones, trenes, colectivos, hicimos asambleas con los compañeros en los lugares de trabajo, que obviamente generaron demoras, en nuestro caso, de cancelaciones, pero que también nosotros nos debemos a la gente que representamos, que viene sufriendo en su salario una masacre con el impuesto, y también tenemos que dar respuestas a ello. Entonces, cuando el señor Bain habla de la estructura tributaria y habla del impuesto a las ganancias y la plata de los trabajadores como una parte vital de la estructura tributaria, también hay que preguntarse por qué llegó a ser una parte vital de la estructura tributaria, cuando nunca, porque no nació así ese impuesto. No era que
las provincias dependían del impuesto a las ganancias, digamos, que todo el mundo, que los planes sociales dependían del impuesto a las ganancias, todo el mundo ahora depende del impuesto a las ganancias. Y antes no era así. Este problema tiene 4 o 5 años y le hemos hecho al gobierno anterior 3 o 4 medidas de fuerza generales. Entonces no es de hoy que nos despertamos con ganas de hacer esta medida y complicar a la gente. Reynoso. Sí, nuestra posición es diferente. En realidad nosotros no hicimos asambleas en el transcurso del día de hoy. Estábamos en contra de esta medida, pero por la negativa, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que en realidad lo que planteó la CGT estaba muy atrás de lo que planteó en años anteriores cuando nosotros acordamos el paro. Es decir, ustedes querían más para no, es que la realidad es que es una barbaridad y es parte del sistema tributario regresivo de este país que los trabajadores tributemos ganancias. Es decir, el salario está tributando ganancias, mientras en este país la renta financiera no paga impuestos. Es más, en este país donde el salario para no llegar a la pobreza es de 12.000 pesos, es decir, que un trabajador soltero empiece a pagar ganancias a partir de los 23.000 pesos, es una desvergüenza absoluta que tiene que ver con lo regresivo del sistema tributario en Argentina, que está sostenido gobierno tras gobierno, del Frente para la Victoria, del PRO, de los radicales, de todos, porque es justamente donde la crisis pretenden que la paguemos los trabajadores. Este es un país que tiene 400.000 millones de dólares afuera y tenemos una deuda externa de 400.000 millones de dólares. Es decir, esta es la realidad de la Argentina, en donde la CGT está discutiendo migajas cuando nosotros decimos que hay condiciones para un paro general, para discutir el salario. Ahora, no solo son dos cosas distintas, sino el salario. Son dos cosas distintas, la situación general, los despidos, la pérdida de poder adquisitivo y el impuesto a la ganancia. Uno tiene la impresión de, hoy empezó el paro de transporte o las medidas de fuerza a las 5 de la mañana. Tal vez el 95% de los trabajadores que viajan a las 5 o a las 6 de la mañana a sus trabajos, o el 98% no pagan impuesto a las ganancias. Pero bueno, eso va en línea. Yo entiendo que también se produce una línea discursiva, sí, donde se busca enfrentar a trabajadores contra trabajadores. No porque ganen 23.000 pesos, como dice, o 27 o 30.000 pesos, son ni enemigos ni buscan perjudicar al que gana 8.000, 9.000. Y además también los trabajadores informales. La realidad es que no deja de ser una estafa el impuesto a las ganancias porque haya gente que gana 8.000 o 9.000 pesos. Eso no quiere decir que no se puede ejercer el derecho a asamblea sobre el trabajo. Perdón, ¿a partir de cuánto tendría que ser el mínimo el impuesto a las ganancias? ¿No tendría que existir? No, los trabajadores no tenemos que pagar impuesto a las ganancias. Perdón, el trabajo alguien que gana 200.000 pesos por mes, 300.000 pesos por mes, ¿no tiene que pagar impuesto a las ganancias? El trabajo no es ganancia. Retira dividendos y lo evade. Es decir, no tiene que pagar. No, pero digo, hay gerentes de empresas y demás que ganan. Retiran dividendos y no pagan impuesto a la ganancia. Un director de un departamento comercial que no es no retira dividendos, un empleado que gane 100.000 pesos, hay empleados que ganan 100.000 pesos, 150, ¿tiene que pagar impuesto a la ganancia o no? El trabajo no es ganancia. No podemos admitir que quien compra, vende acciones en este país no tribute por millones de dólares y lo tribute un trabajador, independientemente del nivel de salario que tenga. Esto es lo regresivo del sistema tributario en Argentina, que está justamente a favor de que la crisis la paguen los trabajadores. Bueno, varias cositas. En primer lugar, nadie discute que acá hay una distorsión con este impuesto, que viene desde hace muchísimo tiempo y que nosotros hemos dicho en campaña que la íbamos a solucionar. Ahora, no dijimos que le íbamos a solucionar el día cero, sino que iba a ser un esquema gradual. Así como hubo otras medidas, como el caso del cepo, que dijimos que íbamos a salir en un día de manera inmediata, y muchísimos economistas dijeron que eso era imposible, en este caso dijimos que íbamos a hacerlo de manera gradual. Tiene un antecedente respecto a lo que decía Bain. La ley de presupuesto, que se votó con amplia mayoría, muchos de estos votos que después votaron el proyecto alternativo al gobierno de impuestos a las ganancias, habían votado esta ley de presupuesto donde estaba contemplado el costo fiscal de esta modificación que propuso el oficialismo. Sí. Y hubo un antecedente. Rogelio Frigerio se había reunido
con la totalidad de los ministros provinciales y acordaron en conjunto que ese era el costo aceptable tanto para el orden nacional como para las provincias. Era 30.000 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el costo ahora que se dio el gobierno? La verdad que no sé, me estoy Claro, enterando nadie de las sabe, últimas- digamos. Más de 40.000. Pero permíteme. O sea, 10.000 millones de pesos más. Como mínimo. Déjame redondear la posición nuestra. Entonces, no era que el tema se mandó a loca y a tonta. Había un antecedente muy fuerte, había una ley de presupuesto votada por amplia mayoría de estos sectores que a los pocos días votan una cosa, borran con el codo lo que habían firmado con la mano. Sí, el gobierno termina negociando. Bueno, El por gobierno supuesto. termina en la casa de Sergio Massa en Tigre negociando y hoy con la CGT negociando No está mal que se negocie. las modificaciones. No está mal que se negocie. Sí. Digamos, nosotros Pero pensamos... digo, no era muy incoherente lo que planteó la oposición, por una forma de ponerlo al gobierno en la mesa de O sea, negociación. acá hay una cuestión de metodología, me parece. Digamos, desde el Macri diciendo Massa es un impostor y Peña diciendo es el hombre menos confiable de la política, a enviar a medio gabinete a la casa de Massa a negociar Nada de eso es el impuesto. incompatible. No es incompatible, las dos cosas se pueden decir. Quiero decir que en democracia, con un gobierno que está dispuesto a negociar, a dialogar, como se deben hacer estas cosas, acá no se puede aplicar manu militar y una decisión como podría haber sido un veto. Porque, insisto, había un antecedente muy concreto que estos mismos diputados habían votado semanas atrás, que era la ley de presupuesto, donde tenía contemplado un costo fiscal que había sido consensuado con las provincias. No era una cosa alocada lo que hizo. A ver, Donofrio. A ver, una cosa es la cuestión de fondo, coincido, el salario no es ganancia, hay 65.000 millones de... Pero perdón, a mí me encantaría eso, a mí Pero- me encantaría pero- eso, pero le voy a pedir a Ben que me dé algunos datitos, porque en todas partes del mundo, los altos ingresos, creo que le quieren cambiar el nombre ahora al impuesto, quieren llamarlo impuesto a Pero los tre- ingresos. Pero Pero en todas 30.000 partes del pesos- mundo, pero 30.000 en todas pesos partes, no son altos en Inglaterra, ingresos. en Estados Unidos, en Brasil, Pero no 27.000 en Chile... Mucho menos. En Sí. Estados Unidos vos ganás $2.200, que es el sueldo más bajo de cualquier persona. Ya es más. Y pagás impuestos a las ganancias. Ya es más, son 35. Pero es otra estructura Pero tributaria. estás hablando Ben. de un país que tiene un ingreso por habitante 5 veces el nuestro. Y que lo va a envolver el impuesto Gente también. pobre en Estados Unidos paga el impuesto a los ingresos. El impuesto a los ingresos es universal. Digo, después uno puede discutir a partir de cuánto, qué alícuota, quién, lo justo, lo injusto, que la renta financiera no pague. Estoy de acuerdo, tiene que pagar, ¿por qué no? Pero digo, a mí lo que realmente me preocupa más no es el resultado de esto y cómo quedó, sino cómo se discuten temas que son de donde se juega la estructura tributaria de la Argentina. Ahí coincido O sea, con no se Ben. puede discutir así. No se puede discutir así la estructura del impuesto a los ingresos o a las ganancias por los próximos 10 Pero, a años. ver, vamos a aclarar lo que acaba de decir Bain, es así. Digamos, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en todos los países latinoamericanos, en Europa, en los países nórdicos, hay un impuesto que se llama los ingresos, acá lo llamamos impuesto a las ganancias, que pagan los que ganan tantas veces más que el salario mínimo. Exacto. Pero no tenés... Acá se está discutiendo cuántas veces más que el salario mínimo. Estamos discutiendo un Sí. sistema tributario regresivo, en donde están los trabajadores 46 pagando impuestos más. impuestos. Están pagando impuestos a través del salario, están pagando un impuesto al consumo que es el IVA, que es brutal para los trabajadores. Bueno, pero y ponele que están vos tengas exentos, razón. y están Con huelga de exentos. transporte se discute eso. Exacto. Está buenísimo. Bueno, con huelga de dígame, transporte dígame, cagando acá todos a los 5 gobiernos- millones de acá todos los trabajadores gobiernos- que salen de la casa a las 5 de la todos mañana. los gobiernos, Sacame el dedito. todos los sacá el gobiernos, dedito ese. inclusive el suyo, Sacá el dedito. todos los gobiernos, inclusive el suyo, Sacá el dedito ese dedito conmigo no, maestro. ¿me va a discutir sobre el dedo o sobre la No, sobre la su forma, función? la Perfecto. patota Perfecto. esta, no hay me ninguna gusta. patota, No señor. me gusta. No hay que ninguna, grites así. no hay ninguna patota. No Lo me que va ni estamos un poquito diciendo- que grites así. Lo que estamos diciendo es que aún en su gobierno ha posibilitado de que la renta financiera no pagara, de que evadieran impuestos las grandes corporaciones, de que aún con el cepo fiscal se fuera el dinero al exterior. ¿Quién se lo llevó? ¿Los trabajadores? Gobierno tras gobierno. Y ¿Cuál usted es mi ha gobierno? sido Perdón. partícipe. ¿Cuál es mi gobierno? Señor, el kirchnerismo, usted no fue en el ladero de Scioli. Pero vos ¿O estás- me equivoco? pero vos estás loco ¿O me de la equivoco? ca- vos estás No, loco lo de vi, la cabeza, lo vi junto con Scioli. Estás Perdone, chiflado, discúlpeme. hermano. Discúlpeme, chiflado, hermano. discúlpeme. A ver, yo creo que Bueno, hay una cuestión metodológica que es lo que verdaderamente se tendría que corregir.
porque hubo una promesa de campaña. Es cierto que por ahí se planteó hacerlo gradualmente. Es cierto que cambiaron las condiciones de la Argentina, porque cuando se inició este gobierno, que se liberó el cepo, se bajaron algunos impuestos, se bajaron retenciones, pensando que iban a llover inversiones. Bueno, eso no pasó. Ahora hay que recomponer, porque quien más postergado está es el trabajador. Ahora, sí coincido que esto no se puede discutir a la loca. Lo que hay que discutir es una nueva estructura tributaria en la Argentina. Ahora, tampoco posterguemos siempre al laburante, al jubilado. Empecemos a ver quién puede pagar un poquito más. A ver, yo estoy de acuerdo, vamos. pero nosotros no participamos. Nosotros tenemos 10 meses y medio de gobierno. No participamos en los últimos años y no pudimos tomar medidas en distorsiones que se fueron generando. No, es cierto, pero perdóname que te corrija una cosa. Nosotros presentamos un proyecto ante el silencio del gobierno, se presentó un proyecto, al día siguiente se presentó uno del Ejecutivo. Estuvimos 10 días... Que se equivocó en 40.000 millones de pesos. Esperamos serio el más de 10 días. No, a ver, te puede gustar o no, pero no me digas que no es serio, porque la verdad, hoy el gobierno está discutiendo nuestro proyecto y van a la casa de Massa cuando hace falta salvar las papas. Entonces, no quiero entrar en la chicana. Sí tenemos una situación hoy que hay que resolverla y me parece que cuando Massa lee la carta abierta al presidente, es justamente para tirar una soga y que empecemos a dialogar. Esto no se arregla a ver quién ganó o, perdona la expresión, a ver quién la tiene más larga.